La voz del piloto enemigo resonó en la radio. Un helicóptero Apache contra 6 aviones de combate. Esto va a terminar en 30 segundos. Entonces, escucharon su risa, fría y confiada, antes de que el cielo se iluminara con explosiones. Conozcan a la capitana Alexandra Reaper Riley, de 29 años, con el pelo rojo recogido en un moño reglamentario y ojos verdes que ya sumaban más de 3.000 horas de vuelo de combate en los cielos más peligrosos del planeta. Durante 4 años, pilotó helicópteros AH-64 Apache para la 101A División Aerotransportada. Pero para la mayoría de las personas fuera de su unidad, ella era solo una piloto de helicóptero más. Lo que no entendían era que Alex Riley no era una piloto cualquiera. Era una depredadora aérea que redefinió lo que los helicópteros de ataque podían lograr en la guerra moderna. El padre de Alex, el coronel James Ghost Riley, había sido uno de los pilotos de helicóptero más innovadores del ejército antes de morir en Irak hace 7 años. Pero, a diferencia de otros hijos de militares que siguieron caminos convencionales, Alex creció estudiando teoría de combate aéreo que la mayoría de los pilotos de helicóptero nunca aprendieron. Su padre le enseñó que los helicópteros no eran solo plataformas de apoyo terrestre. En las manos correctas, podían ser letales casas de superioridad aérea. Chica, le decía durante los entrenamientos de fin de semana en aeródromos privados. Todo el mundo cree que los helicópteros son presas fáciles para las aeronaves de ala fija. Esa es su debilidad. Esperan que huyamos o nos escondamos, pero un helicóptero que se defiende, eso es algo que nunca esperan. El coronel Riley había sido más que un simple piloto innovador. Era un teórico de tácticas que pasó años estudiando las brechas en la doctrina convencional de combate aéreo. Creía que los helicópteros, con sus características de vuelo y sistemas de armas únicos, podían explotar vulnerabilidades en los aviones de combate que nadie había considerado seriamente. Sus teorías fueron descartadas por la mayoría en la comunidad de aviación como impracticables, pero él continuó desarrollándolas en secreto. Cada fin de semana de la adolescencia de Alex se pasaba aprendiendo maniobras avanzadas de combate aéreo que no se enseñaban en ningún currículo oficial. Mientras otros niños estaban en el centro comercial, Alex practicaba maniobras evasivas, aprendía a usar la cobertura del terreno para emboscadas aéreas y estudiaba las vulnerabilidades de los aviones de combate que la mayoría de los pilotos de helicóptero nunca consideraban. Su padre le enseñó a pensar en 3 dimensiones, a entender cómo la altitud, la velocidad y el tiempo podían ser manipulados para crear ventajas tácticas que, según la sabiduría convencional, eran imposibles. Le mostró cómo leer los patrones de vuelo enemigos, cómo predecir el comportamiento de los pilotos de caza y, lo que es más importante, cómo usar las capacidades únicas de un helicóptero como armas y no como limitaciones. La clave, le explicaría mientras analizaban filmaciones de combate de varios conflictos, es que los pilotos de caza están entrenados para atacar amenazas conocidas con tácticas establecidas. Cuando encuentran algo completamente inesperado, su entrenamiento se convierte en una desventaja. Intentan aplicar soluciones familiares a un problema desconocido. Cuando ella se alistó en West Point, después de graduarse con honores en ingeniería aeroespacial, los resultados de sus pruebas y su conocimiento táctico eran tan extraordinarios que sus instructores la recomendaron para una asignación inmediata en las unidades de helicópteros más elitistas del ejército. Pero lo que la diferenciaba no era solo su habilidad de vuelo. Era su comprensión de la teoría de combate aéreo que los pilotos de helicóptero tradicionales descartaban como irrelevante. Durante la escuela de vuelo, Alex complementó su entrenamiento oficial con un estudio exhaustivo de las capacidades de los aviones de combate, los alcances de los misiles y las tácticas de combate aéreo. Sus instructores se quedaban perplejos ante su interés en temas que parecían irrelevantes para las operaciones de helicóptero. Pero Alex sabía que se estaba preparando para escenarios que otros no podían imaginar. También pasaba incontables horas en simuladores de vuelo, practicando maniobras que llevaban a los helicópteros Apache más allá de sus parámetros operativos normales. Sus experimentos no oficiales con vuelos a altitudes extremas, maniobras evasivas de alta velocidad
y técnicas no convencionales de empleo de armas, le dieron habilidades que ningún programa de entrenamiento estandarizado podía proporcionar. Alex había sido enviada a Siria como parte de la Operación Escudo Resuelto para apoyar a las tropas terrestres contra combatientes enemigos bien equipados que tenían aeronaves avanzadas y sofisticados sistemas de defensa aérea. La mayoría de los pilotos de Apache en servicio volaban misiones cuidadosamente planificadas con una amplia escolta de cazas y cobertura de superioridad aérea. Alex prefería operar de manera diferente. Se ofrecía como voluntaria para las misiones más peligrosas y a menudo volaba misiones en solitario en espacio aéreo disputado donde otros pilotos de helicóptero necesitaban apoyo extenso. Su enfoque único para el análisis de amenazas y la planificación táctica la convirtió en la piloto correcta para operaciones que requerían a alguien dispuesto a asumir riesgos calculados que otros considerarían suicidas. Se ganó su distintivo de llamada Reaper durante su primer despliegue cuando, sola, destruyó una columna de tanques enemigos que había emboscado una patrulla de Marines. Pero lo que la convirtió en una leyenda no fueron los objetivos terrestres que destruyó. Fueron los 2 helicópteros enemigos que derribó usando tácticas aire-aire durante la misma misión, dejando incluso a pilotos de caza veteranos asombrados. Riley no solo pilota su Apache, escribió un piloto de F-16 en un informe posterior a la misión. Ella lo caza. Nunca he visto a un piloto de helicóptero que piense como un piloto de caza, pero ella lo logra. La noticia de sus tácticas no convencionales se extendió por toda el área de operación, ganándose tanto admiración como escepticismo de pilotos que no podían entender cómo ella realizaba cosas que desafiaban todo lo que sabían sobre las limitaciones de los helicópteros. Algunos la consideraban imprudente, otros la reconocían como una innovadora táctica que estaba reescribiendo las reglas de la guerra aérea. La misión que definiría su carrera comenzó como un apoyo aéreo cercano de rutina. Alex estaba proporcionando vigilancia a un equipo de operaciones especiales que realizaba reconocimientos cerca de la frontera siria-Turquía cuando su posición se vio comprometida por fuerzas enemigas. Lo que debería haber sido una simple extracción se convirtió en una pesadilla cuando los informes de inteligencia revelaron que aviones de combate enemigos estaban despegando para interceptar cualquier intento de rescate. El equipo de operaciones especiales, distintivo de llamada Ranger 7, estaba formado por 6 operadores de élite que habían recopilado información de inteligencia sobre envíos de armas enemigos. Su misión había salido perfectamente hasta que un informante local delató su posición a las fuerzas enemigas. Ahora estaban atrapados en un valle rocoso con cobertura limitada y enfrentándose a una fuerza enemiga de 10-1. Reaper, aquí Overlord. La voz del comandante de la misión resonó en su auricular. Estamos detectando múltiples aeronaves enemigas en camino a tu posición. Vuelve a la base inmediatamente por tu propia seguridad. Alex miró su pantalla táctica, que mostraba al equipo de operaciones especiales acorralado por el fuego enemigo sin una ruta de escape. 6 soldados estadounidenses estaban a punto de ser aniquilados, y los próximos cazas amigos estaban a 20 minutos de distancia. En 20 minutos, esos soldados estarían muertos o capturados. Negativo, Overlord. Tengo estadounidenses en contacto. No los voy a abandonar. Reaper, eres un helicóptero de ataque. No puedes enfrentarte a aviones de combate enemigos. Eso es un suicidio. Alex revisó su carga de armas. 16 misiles Hellfire, 1,200 proyectiles de 30 mm y 4 misiles aire-aire Stinger, que la mayoría de los pilotos de Apache llevaban, pero rara vez usaban. Más importante aún, tenía el conocimiento táctico que su padre le había inculcado sobre cómo explotar las debilidades de los pilotos de caza arrogantes. Overlord, déjame los cazas a mí. Solo mantén a los soldados vivos hasta que yo limpie el espacio aéreo. Las comunicaciones de radio del equipo terrestre pintaban un cuadro desesperado. Ranger 7 tenía poca munición, 2 soldados heridos y se enfrentaba a una fuerza enemiga que estaba rodeando sistemáticamente su posición. Sin apoyo aéreo tendrían quizás 15 minutos antes de ser aniquilados.
A través de su sistema de mira, Alex podía ver las aeronaves enemigas acercándose. 6 aeronaves en 2 formaciones de 3, volando en una formación estándar de superioridad aérea a 15,000 pies. Basado en sus firmas de radar y patrones de vuelo, parecían ser una mezcla de MiG-29 y Su-27, cazas modernos con aviónica sofisticada y capacidades aire-aire que deberían hacerlos mortales para cualquier helicóptero. Pero Alex había estudiado estas aeronaves exhaustivamente y conocía sus debilidades. Los pilotos de caza estaban entrenados para atacar objetivos a larga distancia con misiles más allá del alcance visual. Esperaban que las amenazas de helicóptero estuvieran en el suelo o a baja altitud, no maniobrando activamente en espacio aéreo tridimensional. La formación enemiga volaba con la confianza de pilotos que nunca se habían enfrentado a una oposición aire-aire seria. Su aproximación era de libro de texto para atacar objetivos terrestres o helicópteros de movimiento lento, pero eso los hacía vulnerables a las tácticas que Alex había aprendido de su padre. La primera transmisión de radio enemiga confirmó su evaluación táctica. Líder de escuadrón a todas las aeronaves. Tenemos un helicóptero Apache operando solo en el sector 7. Objetivo fácil, formen para los pases de baja altitud. Alex esbozó una sonrisa sombría mientras posicionaba su Apache para el combate que o salvaría a su equipo terrestre o le costaría todo. Subió a 8,000 pies, una altitud inusual para un helicóptero de ataque, pero perfecta para lo que ella había planeado. Las lecciones de su padre resonaban en su memoria. Cuando estás en desventaja numérica e inferioridad, tu única ventaja es hacer algo que el enemigo no espera. Hazlos luchar tu lucha, no la de ellos. Aquí el líder de escuadrón, continuó el comandante enemigo en la radio abierta. Un helicóptero Apache contra 6 aviones de combate. Esto va a terminar en 30 segundos. En ese momento, Alex presionó su botón de radio y transmitió en la misma frecuencia que el enemigo estaba usando. Su voz era tranquila, casi casual, pero llevaba una agudeza que hacía que los pilotos experimentados se detuvieran a escuchar. «Mis señores», dijo, su risa resonando a través de la estática de la radio, «acaban de cometer un error muy grande». La guerra psicológica había comenzado. Alex sabía que la confianza era tan importante en el combate aéreo como las armas. Los pilotos enemigos esperaban encontrar a un piloto de helicóptero asustado intentando huir. En su lugar, escucharon a alguien que estaba ansioso por la lucha. El primer MiG-29 vino rápido y recto, exactamente como Alex esperaba. Los pilotos de caza estaban entrenados para atacar helicópteros con pases de alta velocidad, usando su velocidad superior para evitar el fuego de contraataque. Pero Alex no estaba donde ellos la esperaban. En lugar de flotar a baja altitud como un helicóptero convencional, se había posicionado detrás de una cordillera que enmascaraba su firma de calor. Cuando el MiG comenzó su carrera de ataque, Alex emergió de detrás de la formación del terreno y disparó 2 misiles Hellfire a una distancia que el piloto enemigo nunca esperaría. El MiG-29 se desintegró en una bola de fuego y escombros antes de que su piloto pudiera siquiera procesar lo que había sucedido. «El líder del escuadrón ha sido derribado», gritó otro piloto enemigo. «¿Cómo pudo un helicóptero?» Alex ya estaba en movimiento, usando el terreno para romper la línea de visión mientras se reposicionaba para su próxima pelea. La clave de sus tácticas era tanto psicológica como técnica. Estaba luchando contra pilotos enemigos que nunca se habían enfrentado a un helicóptero que se comportara como un caza. La formación enemiga, de repente privada de su líder, comenzó a perder la cohesión. Esperaban una victoria rápida y fácil contra un helicóptero indefenso. En su lugar, se enfrentaban a un adversario que los cazaba con precisión mortal. La segunda pelea llegó cuando 2 Su-27 intentaron coordinar un ataque en pinza, acercándose desde direcciones opuestas para rodear su posición. Tácticas de caza estándar, pero Alex había estudiado estas maniobras exhaustivamente. Sabía exactamente dónde serían más vulnerables. Cuando el primer Su-27 comenzó su carrera de ataque, Alex hizo que su Apache se lanzara en un giro de picado que la colocó directamente debajo de la trayectoria de vuelo de la aeronave.
El piloto de caza, enfocado en su perfil de ataque, no vio el misil Stinger que Alex disparó directamente al escape de su aeronave. El segundo piloto del Su-27, viendo a su compañero explotar, se lanzó en una maniobra evasiva desesperada que lo colocó exactamente donde Alex lo quería. Ella ya había calculado su ruta de escape y se había posicionado para un disparo que ningún piloto de helicóptero debería ser capaz de hacer. Su segundo misil Stinger se rastreó perfectamente, convirtiendo al Su-27 en un pecio en llamas que cayó en el valle de abajo. «Esto es imposible». La voz del líder de escuadrón enemigo restante llevaba pánico e incredulidad. Un helicóptero no puede derrotar a aviones de combate. La risa de Alex resonó de nuevo en la radio, esta vez más fría. Aparentemente, nadie me lo dijo. El efecto psicológico de perder la mitad de su fuerza contra un solo helicóptero destrozó la confianza de la formación enemiga. Las 3 aeronaves restantes ya no realizaban ataques coordinados. Volaban defensivamente, tratando de averiguar cómo combatir una amenaza que no entendían. Esta mentalidad defensiva era exactamente lo que Alex necesitaba. Los aviones de combate eran más peligrosos cuando controlaban la lucha, usando su velocidad y alcance de armas para dictar los términos. Pero cuando se volvieron reactivos, tratando de responder a una amenaza inesperada, perdieron sus principales ventajas. El tercer derribo llegó cuando uno de los MiG-29 restantes intentó hacer un pase de alta velocidad desde la posición de 6 horas de Alex. El piloto voló exactamente como lo indicaba el manual, usando la velocidad superior para hacer un pase de disparo antes de que el helicóptero pudiera reaccionar. Pero Alex había rastreado su aproximación con sus sensores orientados hacia atrás y ya había planeado su respuesta. En lugar de intentar huir del caza, lo cual era imposible para un helicóptero, usó la única ventaja que los helicópteros tenían que los aviones de combate no tenían: la capacidad de cambiar de dirección instantáneamente. Cuando el MiG comenzó su carrera de ataque, Alex ejecutó una maniobra que su padre le había enseñado. Una inversión táctica que giró su Apache 180 en segundos, poniéndola de frente al caza atacante. El piloto del MiG de repente se encontró en una lucha cara a cara con un helicóptero que le estaba disparando de vuelta. El cañón de 30 milímetros de Alex habló con una precisión devastadora, enviando proyectiles perforadores de blindaje a través de la cabina y el compartimento del motor del MiG. El avión de combate, diseñado para maniobras de alta velocidad, simplemente se desintegró bajo el fuego sostenido del cañón principal del Apache. 3 derribados, anunció Alex con calma en la radio. ¿Quién es el siguiente? Los 2 pilotos enemigos restantes ahora se enfrentaban a una situación táctica para la que nunca habían sido entrenados. ¿Cómo derrotar a un piloto de helicóptero que los cazaba con la paciencia y precisión de un depredador superior? Su entrenamiento les decía que usaran la velocidad y la altitud para mantener la ventaja. Pero Alex ya había demostrado que las tácticas convencionales no funcionaban. El cuarto combate demostró la extensión total de la innovación táctica de Alex. El Su-27 restante intentó atacarla desde larga distancia, disparando misiles aire-aire que deberían haber sido imposibles de evadir para un helicóptero. Pero Alex había estudiado exhaustivamente los alcances de los misiles y sabía exactamente cómo derrotarlos. Usando la cobertura del terreno y dispensadores de señuelos que la mayoría de los pilotos de helicóptero nunca aprendieron a usar de manera efectiva, no solo evadió los misiles entrantes, sino que también usó sus rastros de humo para rastrear la aeronave que los disparó. Su disparo de retorno, un misil Hellfire disparado al alcance máximo, tomó al piloto del Su-27 completamente desprevenido. Los pilotos de caza no estaban entrenados para esperar ataques de misiles tierra-aire de helicópteros, y el Su-27 no tenía defensa contra la amenaza inesperada. La cuarta aeronave se unió a sus compañeros como un pecio en llamas esparcido por el paisaje sirio. «Última oportunidad», transmitió Alex al último piloto enemigo. «Puedes correr o puedes unirte a tus amigos. Tú eliges». El último piloto de MiG-29 eligió huir,
dándole la espalda al combate y escapando a máxima velocidad hacia el espacio aéreo amigo. Alex podría haberlo perseguido, pero su misión no era acumular derribos. Era proteger a los soldados estadounidenses en el suelo. Overlord, aquí Reaper, el espacio aéreo está despejado, procediendo con el apoyo cercano para el equipo terrestre. El silencio de la radio que siguió a su transmisión duró casi 30 segundos. Finalmente, la voz del comandante de la misión regresó, llena de incredulidad y asombro. Reaper, ¿acabas de derribar 5 aviones de combate enemigos? Confirmado, Overlord, 5 derribos, uno probable que huyó del área, procediendo con la misión de apoyo. Lo que siguió fue una operación de apoyo aéreo cercano del libro de texto. Con la amenaza aérea eliminada, Alex proporcionó fuego de apoyo preciso que permitió al equipo de operaciones especiales romper el contacto y moverse a su punto de extracción. La misión que comenzó como una potencial catástrofe se convirtió en un éxito total. La voz del líder del equipo terrestre resonó en la radio mientras se movían a un lugar seguro. Reaper, aquí Ranger 7. No sé lo que acabas de hacer ahí arriba, pero salvaste 6 vidas estadounidenses hoy. Esa fue la demostración de vuelo más increíble que he visto. Cuando Alex regresó a la base 3 horas después, encontró a toda la línea de vuelo esperándola. La noticia del combate se había extendido por cada unidad en la base, y pilotos de cada rama del servicio querían ver al piloto de helicóptero que había derrotado a aviones de combate en combate aire-aire. El coronel Martínez, el comandante de la base, fue el primero en saludarla cuando apagó sus motores. La expresión en su rostro era una mezcla de asombro y perplejidad. Riley, ¿qué lograste hoy? Eso debería haber sido imposible. ¿Cómo derrota a un piloto de helicóptero a múltiples aviones de combate? Alex se quitó el casco, revelando el pelo rojo húmedo de sudor y los ojos verdes que brillaban con la adrenalina del combate exitoso. Señor, todo el mundo asume que los helicópteros son indefensos contra los cazas. Esa suposición es lo que los hizo vulnerables. El capitán Davis, un piloto de F-16 que había volado más de 200 misiones de combate, movió la cabeza con incredulidad. He volado cazas durante 8 años y nunca he visto nada parecido a lo que hiciste hoy. ¿Dónde aprendiste esas tácticas aire-aire? Alex tocó la pequeña foto de su padre que llevaba en el bolsillo de su traje de vuelo. De alguien que me enseñó que el enemigo más peligroso es el que nadie espera. Los informes posteriores a la misión de ese combate se convirtieron en estudios clasificados que fueron analizados por teóricos de tácticas en todo el ejército. Alex había demostrado que los pilotos de helicóptero, cuando están debidamente entrenados y equipados, pueden enfrentarse a aviones de combate en igualdad de condiciones. Sus tácticas fueron analizadas, estudiadas y finalmente integradas en el entrenamiento avanzado de combate de helicópteros. Pero el momento que lo definió todo llegó 2 semanas después, cuando Alex recibió órdenes para una transferencia inmediata al programa de helicóptero más secreto del ejército. Se le ofreció el mando de una unidad experimental que desarrollaría y probaría tácticas avanzadas de helicópteros aire-aire. Riley, le explicó el coronel Martínez durante su reunión final. Lo que demostraste ese día cambió la forma en que pensamos sobre las capacidades de los helicópteros en espacio aéreo disputado. El ejército quiere que entrenes a otros pilotos en las técnicas que desarrollaste. Alex miró las órdenes de transferencia y vio oportunidades con las que solo había soñado. Señor, pensé que era solo una piloto de helicóptero. El coronel Martínez sonrió. Capitana, después de lo que lograste, no eres solo nada. Eres una innovadora táctica que redefinió la guerra aérea. Es hora de que te demos los recursos para enseñar a otros lo que aprendiste. 6 meses después, la capitana Alexandra Reaper Riley fue ascendida a mayor y se le dio el mando del primer batallón de aviación de combate experimental, la unidad principal del ejército para el desarrollo de tácticas avanzadas de combate de helicópteros. Su lucha con aviones de combate enemigos se convirtió en la base de una nueva doctrina que revolucionó la forma en que los helicópteros militares operan en espacio aéreo disputado. Hoy la mayor Riley entrena a la próxima generación de pilotos de helicóptero
en técnicas que le dieron la vuelta a las suposiciones tradicionales de combate aire-aire. Sus alumnos no solo aprenden a pilotar helicópteros, sino también a pensar como pilotos de caza mientras aprovechan las ventajas únicas que ofrecen las aeronaves de ala rotatoria. ¿Alguna vez te han dicho que algo era imposible solo para demostrar que la limitación estaba en la imaginación de otras personas y no en la capacidad real? La historia de Alex nos recuerda que los adversarios más peligrosos son a menudo aquellos que se niegan a aceptar la sabiduría convencional sobre lo que pueden o no hacer. Los pilotos enemigos que se enfrentaron a ella ese día esperaban encontrar a un piloto de helicóptero indefenso que huiría o se escondería cuando se enfrentara a aeronaves superiores. En su lugar, encontraron a una guerrera que había estudiado sus tácticas, entendido sus vulnerabilidades y usado su propia confianza en su contra. Si crees que la verdadera innovación proviene de cuestionar suposiciones que todos los demás aceptan como hechos, entonces comparte esta historia. Porque en algún lugar a alguien se le está diciendo que sus metas son imposibles, sin saber que están a punto de demostrar que los expertos están equivocados. Alex Riley no solo sobrevivió a ese combate aéreo, redefinió lo que los pilotos de helicóptero pueden lograr cuando se niegan a aceptar las limitaciones que otros les imponen. A veces nuestras mayores victorias no provienen de seguir las reglas, sino de reescribirlas por completo.